Eh, sé que Andrés, creo que fue Andrés, que nombró lo que era la esposa hace un par de semanas. Y la esposa, cuando la Biblia habla de la esposa, habla de hombre y de mujer. Ahí no hay género. Formamos, Cristo es el novio, va a ser el marido, y nosotros todos formamos parte de ese cuerpo. A lo mejor solo somos un trocito pequeño del vestido, igual la puntilla, pero imagínate que esa puntilla está rota, desgarrada, y que además que la sangre que hay dentro ha manchado ese trozo. ¿Te imaginas a una novia yendo así a la boda? Sin embargo, la Iglesia de Dios, y esto fue recibido para aquí, la Iglesia de Dios muchas veces está así, en muchos sitios. Ves gente que no termina de tirar para adelante, otros que tiran para adelante pero los ves agotados y no han dejado que lo que Jesús hizo obre en sus vidas, ¿no? La letra dice: mi esposa, ¿cuánto haces que has soñado con ver a tu amado? El amado es Él. ¿Cuánto hace la última vez que tú has soñado con el día en que te reúnas con Él? ¿O no tienes ganas de que llegue? Sin embargo, aquí tú puedes soñar de tener esa relación cada día con Él. Son preguntas que la canción, aunque lo hace, es una afirmación. Ella la recibió para la Iglesia hace más de 20 años y para mí sigue vigente para los que hoy estáis aquí. Porque no termináis de soñar con Él. Él debería ser lo primero en nuestra vida. Nuestras vestiduras deberían ser blancas y sin arruga, como cuando nos vestimos para ir a una boda y no queremos que nada del traje o del vestido se arrugue, ¿verdad? Porque hay tejidos que se arrugan más. Sin embargo, ese es un tejido que no debería estar arrugado. ¿Qué hemos hecho para que esté arrugado? Dice, y señoras, mi presencia y no duermes. Nos gustaría tener lo bueno de Él, pero ni nos falta el sueño por no sentirlo y no buscarlo, y no somos capaces tampoco de velar. Esto es la introducción, ¿eh? Y ahora Jesús nos dice: ¿por qué cuando te miro veo tal tristeza? ¿Por qué cuando contemplo tu corazón, dice, apartas de mí silenciosa la mirada? ¿Quién no ha estado, que ha sentido que Dios estaba ahí y se ha alejado por miedo a lo que Dios te vaya a decir? Yo eso lo he vivido hace poco. Dios volvió a darme un repaso en algo que me lo dijo cuando ingresé en el hospital, ¿vale? Me lo dijo cuando ingresé en el hospital. Esto es más dependencia de mí y más suelta del control. Y ha estado quitando esas capas finas de la cebolla que cuestan tanto de quitar, en mi vida digo, que cuestan tanto de quitar, pero una cebolla también cuesta mucho, que te hacen llorar, porque me enseñó que había una parte del control que yo lo había seguido usando de alguna forma para protegerme o para esconder aquello que me dolía y que no me gustaba. Y eso me dolió porque yo le dije, ¿cómo puedo yo a estas alturas estar así? En esta mañana estoy temblando por dentro. Me gustaría transmitir lo que Dios habló en mi corazón hace ya más de un mes y me gustaría poder que cada uno salga de aquí con esa idea de que Él hizo algo por cada uno de nosotros que puede hacer que nuestras vestiduras sean blancas y que podemos tener esa sanidad que nuestra vida necesita. El título que yo le puse, porque no sabía ponerle otro, es Corazones rotos. Alguien del grupo de alabanza me dijo, bueno, ¿qué? Hoy nos vas a despellejar, ¿no? Y yo dije, madre mía. Yo dije, espero que no. La verdad es que me gustaría más que el bálsamo de Dios, de Jesús, pasase y sanase. Eso no se lo dije, pero no me gustaría. Yo digo, ¿qué concepto tienen de mí? Tal vez porque siempre trato de pelar esas capas de cebolla que hay en nuestra vida,
que no nos gustan, pero que es necesario para lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y yo soy la primera, fíjate, que después de tantos años que Dios me mostrara, y además yo en mi caso, que soy muy retorcida, yo empiezo a tirar de esa capa y empiezo a ver y yo digo, qué vergüenza, aunque nadie se haya enterado. De verdad que las últimas semanas me he sentido avergonzada de mí misma y de decir, aún yo mantenía esa parte del control por algo. Y yo solo le puedo dar gracias a Dios, hemos cantado, alaba al Señor. Anda. Eso trae a nuestra vida, tiene el poder de romper y de prepararnos. Debería de tener el poder de prepararnos para recibir la palabra de Dios, porque de eso se trata, de poder entrar en su presencia y de poder, no de emocionarnos, que no está mal, pero las emociones no siempre te llevan a cambiar. En mi caso, cuando Dios me habló, tengo que deciros que no hubo ninguna emoción. No es que estaba yo emocionada y desde luego no era lo que quería escuchar. Después sí, la emoción que sentí fue vergüenza, porque aunque no atañe a nadie, pero me atañe a mí con él, y yo sentí mucha vergüenza, no me la he podido quitar, y culpa por decir, Dios mío, a estas alturas y aún he guardado esa parte tan oscura, tan profunda, aunque por otro lado he terminado dándole gracias porque no sé si él ha tenido paciencia para que yo lo vea, pero ha tenido paciencia conmigo para que finalmente lo vea. Y poder hacerme libre, que esa ha sido siempre la meta de mi vida. Ser libre de mí misma, ser libre de mis heridas, ser libre de mi carácter, ser libre de mi cultura. Siempre quise ser libre desde pequeña, pero sé que para ser libre tengo que ser sana. No hay otra. Tengo que ser sana. Tengo que estar dispuesta a dejar que Dios obre en mi vida y que cada una de las promesas que hay en la Biblia sobre ese aspecto se hagan realidad. Tengo que querer y anhelarlo. No basta con, bueno, sí, pero no toques, ¿no? Pero no toques. Y hemos vivido, dice, ¿por qué cuando te miro, dice, veo tal tristeza? Y si yo miro en esta mañana, hay tristeza aquí, hay amargura, hay frustración. Y lo peor de todo es que alguno cree que eso no tiene solución, que a lo mejor el tiempo hará que cambien las cosas. Pero Dios no quiere que sea el tiempo lo que cambien las cosas. Quiere que sea Jesús el que cambie las cosas, porque Él vino para eso. Mirad, en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Lo primero es el perdón, lo que Él está ofreciendo. Escogí el texto de Isaías porque está profetizando acerca de Jesús. Nuestra hermana Isa, el otro día predicaba y cogió el capítulo de Lucas, donde Jesús mismo lee esa porción de la Biblia y dice, hoy se ha cumplido eso entre vosotros. Pero este texto de Isaías sigue hablando y sigue diciendo que nosotros, sus hijos, también tenemos que hacer eso, tenemos que ser parte en lo que Él quiere hacer, aunque eso no lo voy a decir. Pero buenas nuevas a los que están perdidos, a vendar un corazón que está roto en 1000 pedazos y que a lo mejor tú lo has recogido y has tratado de pegarlo como sea y crees que funciona, pero no funciona. Solo el pegamento que Jesús trae a través del Espíritu Santo es el único que puede hacer que solo queden rayas en ese corazón y nuestras cicatrices, como he dicho muchas veces, sean cicatrices radiantes. Una cicatriz radiante le va a dar la gloria a Él, pero además se la vamos a querer mostrar a otros. Tal vez por eso a mí me tenía que pelar siempre las capas finas de la cebolla, ¿no?
pero es así. Dice, publicar libertad a los que están atados, porque, mira, el pecado ya te ata y llegas atado. El pecado te ata. Tiene que haber una libertad de eso. Porque decimos, no, es que no me puedo librar de eso. Eso es mentira, eso es como decir, Dios no me puede librar de esto. ¿No? Ya es tan grande que además estoy preso en la cárcel. Puede convertirse en una atadura espiritual donde Satanás tiene el poder sobre ti, porque te llena de mentiras para decirte, esto eres tú, y nadie lo tiene que ver. Esto eres tú. Y a veces no puedes controlar lo que ocurre porque esa cárcel en la que vives te agobia. Esa cárcel a veces te duele y lo expresas de forma que no sería la correcta, pero estás en una cárcel. En una cárcel de la que solo Dios tiene la llave para poder abrirla, y a lo mejor hace tiempo que está abierta y no sales de ella. Hay gente que Jesús le abrió la puerta y sigue dentro porque se siente más seguro en todo lo malo que hay en su vida conocido que en lo que Dios quiere hacer. Estamos haciendo un discipulado sobre la expedición, un camino hacia la intimidad con Dios, ¿no? Y uno de los días toca el hecho de que a veces Dios ha puesto deseos en nosotros desde pequeños. Yo creo que en mi caso puso el de la libertad. Pero no voy a hablar de eso, sino el hecho de que cuando uno busca y es sincero, siempre se encuentra con algo mejor. Pablo, pone el ejemplo de Pablo. Pablo era un perseguidor de los seguidores de Jesús. Y sabéis, pero era sincero. Él pensaba que lo hacía por Dios y se encontró con Jesús. Tuvo ese encuentro con Jesús, porque Dios siempre va más allá de nuestras expectativas, de nuestros deseos y nuestras esperanzas. Lo que Él hace no tiene nada que ver con lo que nosotros a lo mejor deseamos, y que también nos ha roto el corazón, el hecho de estar soñando desde pequeño, ¿no? Uno puede querer, yo quiero tener cuando sea grande una familia, quiero tener esto, quiero tener lo otro, pero luego la vida va de otra forma y se te van dando cosas distintas y tú te has aferrado a eso. Y como no se da con eso, pues rechazas lo que Dios te da. Pero para poder ser libre tendríamos que saber por qué llegar al origen. ¿Por qué tú te hiciste unos sueños de un mundo ideal? Seguramente que porque el mundo que había a tu alrededor no te gustaba, te dolía. A lo mejor habían gritos en casa, igual tus padres no eran los mejores, igual la gente no te trataba bien, y eso te hirió y te hizo una rajita en ese corazón. O vamos a ver, o te cayó un pedazo al suelo y tú lo cogiste y lo pusiste como pudiste, con un alambre, con lo que fuera. Y ya no estás dispuesto a dejar que nadie más se acerque a ese corazón, porque los que se acercaron, que tenían que haberlo protegido, lo dañaron. No hay nada peor que dañar el corazón de un niño. Y a veces puede ser porque quieren y otras veces son las circunstancias que se dan. Pero vamos a leer lo que la Biblia nos dice para los que ya hemos conocido a Dios y esas promesas que tenemos. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. Lo leyó también nuestra hermana Isa, Salmo 147:3. Pues yo ya lo tenía, Isa, hace más de un mes. Pero Dios se ve que dijo, has tardado mucho en decirlo, voy a tener que ir dándoles un avance, lo mismo que con el hermano Andrés con lo de la esposa. Voy a tener que darles un avance. Él sana, está esa promesa. Está la promesa en Isaías 61, pero luego tenemos la Biblia llena de promesas. Podría haber cogido un montón de textos donde está, pero dice que sana a los que están así y que venda.
pero ahora lo hace con un ungüento que va a curar. También no podemos olvidar que solo Jesús tiene el poder de sanar. Dice en Isaías 53, 3-5, voy a decirlo porque lo busquen, si no luego... despreciado, aquí narra lo que le va a pasar a Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimaron. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tú fíjate, el perdón vino por la cruz. Que nuestro corazón sea restaurado vino por la cruz. Que nuestras rebeliones, iniquidades, ¿sabes lo que es, no? Es levantarse contra algo, contra la autoridad y decir, no, a lo mejor porque has tenido una mala autoridad, pero no importa. Ahí, en la cruz, cuando tú conoces a Jesús, todo eso se acaba. Todo eso se llevó a la cruz y lo llevó alguien por ti. Pero como somos tan sumamente desagradecidos, pensamos que no lo merecíamos. Y todo lo que no nos cuesta, no le damos valor. Sin embargo, a Dios, el Padre, volver a tener relación contigo le costó la vida de su hijo. Le costó el hecho de verlo, que lo azotaran y le arrancaran la carne, que lo escupieran, que lo insultaran, que se burlaran. Si eres hijo de Dios, ¿qué les dijo? Haz que todos vengan y te salven. Él no podía responder así. Tenía que ser humilde, porque la rebelión que hubo en el cielo fue orgullo. Así que él tenía un propósito, que era el salvarnos a nosotros, el rescatarnos, y no lo dudó, aunque el precio a pagar fue duro. No me imagino lo que debe ser cargar con el pecado de todo el mundo, habido y por haber, más que las heridas. No imagino ese peso, porque si es el mío y yo sé lo cargada que estaba y lo cansada, y me fui dando cuenta a medida que Dios me fue sanando y restaurando, que fue trayendo libertad y fue quitando peso de mi vida, ¿qué sería para él? Que la única forma que tenía de ser libre de ese pecado era estar en esa cruz, desnudo, delante del mundo. Y aún se reían. Y traicionado, por los que habéis vivido traiciones, traicionado por uno de los 12, de los que siempre iba con él porque era el tesorero. Y siempre iba con él. Y además todo el tiempo estuvo robando. No solo es que lo vendió por dinero, sino que había estado todo el tiempo robando de la bolsa. Traicionado por sus mejores amigos. Salieron corriendo, pero vamos, así. Y eso que Jesús, antes de que se lo llevaran, de que lo detuvieran en el huerto, les dijo: viene la hora de la prueba, pero no os preocupéis, que yo he rogado. Le dice a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Pedro. Pedro era mucho Pedro. Era especial. Pero era especial. Amaba al Señor sinceramente. Lo amaba. Y cuando Él le dice, si tú mueres, yo también, Él era sincero. Pero claro, cuando llegó la hora de la verdad y vio lo que le estaban haciendo a Jesús y lo que iban a hacer, y sabiendo cómo se las gastaban esta gente, que se los daban a los romanos y que los crucificaban y que además toda su familia era vendida, bueno, pues a Pedro le entró miedo. ¿Quién no habría tenido miedo? ¿Quién no habría tenido miedo? Yo habría tenido miedo. Tener miedo no es el problema está en lo que hacemos con el miedo. Si es el miedo el que nos maneja o dejamos que Dios. Él estuvo cerca hasta que Jon aguantó más, y además para él fue brutal
que se cumpliese la palabra que Jesús le había dado un rato antes. Me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo, ni siquiera una vez por canto. No. En 2 veces que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Hay que ver si se queda allí, no sé ya lo que hubiera. ¿Tú sabes esa mirada de Jesús y la de él? Que yo, que soy muy poética, me gusta la poesía, pienso que la tuvo que haber en ese momento. Eso es un pensamiento mío, ¿vale? Porque imagínate el momento en que Pedro dice por 3ª vez que no y se cruza su mirada con la de Jesús. Eso creo que ya sé lo que es, porque es lo que me pasó ahora cuando descubrí que Dios tocó un poco más en mí. Y yo dije, ¿de verdad? Te negué, porque aunque nadie lo haya visto, te negué. Buah. No sé si es mejor que lo vierais todos o que solo fuera entre él y yo. Creo que fue su misericordia para no avergonzarme. Y así que no estoy preparada para contarlo. No es que sea, creo que es porque aún estoy en ese proceso de tirar más del hilo y ver qué más afecta en mi vida. Porque todo afecta, quiero decir, todo siempre hay algo de lo que uno empieza a tirar y afecta. Y me ha hecho entender aún mucho más. Yo siempre he sido muy de la cruz. Sé que ahí él llevó mi orgullo, llevó mis rebeliones, mis heridas, todo. Soy consciente de que sin la cruz de Jesús no soy nada. Le doy gracias porque murió, claro, y resucitó, porque si no, no habría pasado nada. Pero le doy gracias siempre porque Él estuvo dispuesto a pagar lo que yo me merecía. Yo me merecía que me azotaran, que me arrancaran la carne, que me escupieran, que se burlaran de mí. Otra vez, aunque lo hubieran hecho en mi infancia. Pero, ¿sabes? Yo era quien me merecía todo eso. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios porque además siempre le he pedido, no me dejes olvidarlo, no me dejes olvidarlo. No me dejes olvidar lo que a ti te costó, que yo pueda caminar en libertad, que yo pueda caminar con la cabeza alta. Yo era una persona que iba con la cabeza agachada, siempre por la calle, no quería ver a nadie. Si no iba con mis amigas, nunca levantaba la cabeza del suelo, aunque hiciera 10 kilómetros, nunca la levantaba. No quería cruzarme con nadie. Y él hizo que yo pudiera levantar la cabeza, como hija suya, con orgullo, porque él dice que yo soy quien dice que soy. Y aunque solo sea por egoísmo, yo me lo creo. Ha hecho muchas cosas en mi vida, muchas. Y ha usado la palabra, ha usado las circunstancias, han habido tiempos de oración, ¿no? Ha usado de todo porque siempre hay un proceso, ¿no? Siempre hay un proceso. Hay que confiar en que Dios puede hacerlo. Tenemos que confiar en eso. Mira, Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti, eso es otra promesa, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y para mí es, mas yo haré venir sanidad para Mariluz, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, Mariluz. Desechada te llamaron. Para mí, yo pienso que a nadie le gustaba y de la que nadie se acordaba. ¡Wow! Y que Él se acordase de mí, eso es impresionante. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los habló, y los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué? Porque a veces hay procesos que la misma palabra te van cambiando y te van sanando y te sacan de la ruina que vives. Es decir, en la relación con Él yo voy viendo muchas cosas que a veces son sanadas y restauradas con el poder que tiene la palabra, a no ser que seas un religioso y leas la Biblia como si fuera una religión.
Pero la Biblia es la palabra de Dios que está viva y tiene ese poder. Y tiene ese poder. Y hay una parte en todo. En Juan 5:19, no sé por qué me he perdido, Juan 5:19, es un texto que yo he usado en otras ocasiones. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, como la iglesia, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Este hombre era del pueblo de Dios. Entonces imagínate que es la iglesia. Y el estanque viene a ser todas las emociones y todo eso que las supersticiones de que Dios lo va a hacer así, de que Dios... Y llevas un montón de años en el mismo lugar. Llevas un montón de años en el mismo lugar. Y nadie, o a lo mejor eres tú, que no te has dado cuenta de que no necesitas que nadie te acerque a un estanque, que eso del ángel sería una superstición, porque los judíos eran muy supersticiosos. A ver, para mí, no voy a entrar en más porque no es importante el estanque. Lo importante es lo que pasa cuando Jesús, en todos los que hay allí, se acerca a este hombre, que llevaba muchos años. Es decir, inválido, con una camilla tumbado, viviría de limosna, allí lo llevaba alguien, la musculatura la habría perdido. No sabemos si era inválido de nacimiento o le pasó, tuvo un accidente, pudo tener un accidente donde quedó mal de sus piernas. Pero la cosa está en que el encuentro con Jesús, y de una forma sencilla, lo digo para los que esperáis que Dios sana, sí, es el más sencillo que hay, Dios. Aunque sea que oremos a veces por gente que no puede ser sanada, no hay nada, hay algo sobrenatural, sí, pero es Él. Pero no hay nada sobrenatural en nada más de lo que hace. Y Jesús solo le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres dejar ya todo lo que te ha tenido en esa camilla y todo lo que has conseguido a través de ella, la lástima propia? ¿Quieres dejar de ser enfermo? ¿Quieres dejar de ser enfermo? ¿Quieres ser como los demás y buscarte la vida para trabajar? Levantarte y funcionar. Tú imagínate que el milagro no es pequeño. Y él solo le dijo, levántate. Pero es lo que Jesús dice, levántate. Y levántate de donde estás. Levántate. Y se levanta y una persona, 38 años, que no sabemos si nunca había andado, pero vamos, aunque hubiera andado, la musculatura la había recobrado. En ese momento Dios hizo pan, en todo. En lo que lo tenía paralítico y en las consecuencias, porque las consecuencias también tienen que ser sanadas. Las consecuencias de lo que ha traído algo, de lo que ha traído ser paralítico, había perdido la musculatura, no solo no podía andar, sino este hombre no solo puede andar, sino que encima carga con el lecho. Encima tenía fuerza para cargar con el lecho en sus brazos, en sus piernas y en su cuerpo. ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante lo que Jesús puede hacer. Y eso que ahí no había ido a la cruz. Ya después de la cruz no te digo nada, todo lo que puede hacer. Y lo cierto es que nuestra vida se compone, nuestras heridas muchas veces vienen de cosas que otros hicieron, a conciencia, Voy a hablar, a conciencia. Tuviste
un mal padre, una mala madre, un mal profesor, ¿vale? A mí me pasó con una maestra con una monja. No porque fuera monja, era profesora, ¿vale? Quiero decir, había otras que eran majísimas y se portaba muy bien, pero esta tenía un poquito de veneno, ¿vale? Y con ella era como que yo nunca daba la talla, no importaba que le sacara un 5 y los demás suspendieran toda la clase de más de 40 niños, no le importaba a ella. Ella llegó a humillarme públicamente, habiendo suspendido toda la clase y creo que solo aprobamos 2, para decir, imaginaos una persona tímida, introvertida y que te diga públicamente, yo esperaba más de ti. A lo mejor no lo dijo con mala intención, pero yo me lo tomé con mala intención, claro. Para mí me humilló y me dañó. Porque si siendo una de las 2 que había aprobado en más de 40, y había gente allí muy inteligente, quiero decir que yo considero que más que yo la había decepcionado, así viví en muchas cosas. Siempre pensé que yo era la que decepcionaba, que no llegaba, que no importaba lo que hiciera, no importaba lo que hiciera. En esto fue un hecho que fue, pero a veces puedes vivir hechos en los que necesitas sanidad. Yo necesité sanidad y al principio de convertirme yo dejé que Dios sanara este asunto con esa profesora, ¿no? Que lo sanara. Pero cuando yo era pequeña, mi madre vivió un episodio, últimamente lo he contado en alguna ocasión, en el que mi madre tuvo un aborto. Yo no recordaba, sabía que había tenido un aborto, y que eran mellizas, pero no sabía ni qué edad se llevaban conmigo ni nada. Y estando yo en un centro de rehabilitación cristiano, ¿no? Porque como yo fui drogadicta, como consecuencia de la vida que no me gustaba yo misma, pues aún me gusté menos cuando caí en las drogas. Oraron y sanaron y vieron que era cuando yo tenía 3 años. Cuando yo volví a casa, yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿qué edad tenía yo cuando tú tuviste el aborto de las mellizas? Y mi madre me dijo, 3 años. Y había salido la rabia que yo le tenía a mi madre, el odio. Yo nunca entendí por qué yo a mi madre le tenía esa rabia. Nunca. Y además, había habido un detonante. Es decir, eso fue cuando yo tenía 3 años, pero hubo un detonante que hizo que eso saliera. Todo lo que yo había estado reprimido. Y lo que yo había pensado y había sentido era que mi madre me había abandonado porque la llevaron al hospital. Mi madre no me abandonó nunca, no hubiera abandonado nunca a ninguno de sus hijos, era incapaz ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni de nada. Tuvo que ir al hospital la mujer, no le quedó otro remedio. Pero ¿cómo lo viví yo? Fue abandono. Y creó una rabia dentro de mí de que ella no me quería. Y yo nunca le dije nada hasta que falleció su madre, mi yaya. Porque yo recuerdo haber pensado, se ha muerto la única persona que me quería. Así que yo descargaba mi ira contra ella. Y luego yo me preguntaba, ¿por qué cuando mi madre habla conmigo yo pierdo los papeles de esa forma, ¿no? Yo no lo sabía. Hasta que Dios sanó mi corazón y sacó lo que había. Y sanó esa herida. Y esa herida cerró bien. De hecho, nunca más volví a perder los papeles con mi madre. Cuando tuve que decir algo, yo se lo decía bien, me mantenía firme y ya está. Pero fue una herida muy grande que fue involuntaria. No siempre tienes heridas porque han querido dañarte. Es lo que quiero que quede. Es que nuestra percepción es, yo percibí abandono, por lo tanto, la quería lejos de mí, ¿no? La quería lejos de mí, sobre todo cuando murió la persona que yo quería, porque antes no tenía ni... Pero hubo un detonante en el que hizo que saliera lo que había estado ahí en ese corazón. Siempre hay un detonante para que salga. De repente una persona está bien y un día empieza a ser alguien que no conoces. Y dices, ¿esto por qué es? Bueno, pues porque hay cosas que no han sido arregladas. Y hay un detonante que hace que salga. Pero tarde o temprano va a explotar. Tarde o temprano. También puede ser tu propio pecado. Tu propio pecado también te pasa factura. El hecho de hacer algo que no debes hacer. Cuando conoces a Dios, también te hiere. Tenemos a Moisés. Moisés, ¿qué le pasó? ¿En qué pecó? En enfadarse y dar 2 veces Dios que le había dicho,
una vez a esa roca, ¿no?, para que saliera. Y él le dio, y aunque le rogó, en Deuteronomio 3:23 dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Vamos, lo estaba endulzando. Pase, yo te ruego, ve a aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y Dios le dijo: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Fíjate, ¿quién había sido en este caso los causantes por los que hablan de las circunstancias? Es que este me provocó. Lo provocó todo un pueblo. Dice la Biblia que los israelitas lo llenaron de ira y fueron los culpables de que él pecara. Pero ¿quién pagó además las consecuencias de haber hecho lo que hizo, que fue desobedecer a Dios? ¿Quién las pagó? Las pagó Moisés, y no entró a ver la tierra prometida. No entró. El ejemplo de Pedro forma parte de una prueba, porque Jesús lo dice: vas a ser probado y va a ocurrir. Pero fíjate que aún en esa herida, derrotado y aún habiendo resucitado, después de que Jesús le había dicho: tú vas a ser pescadores de hombres, se va a pescar y se los lleva a todos detrás, porque claro, él era un líder. Y en el capítulo de Juan 21, en el capítulo de Juan 21 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirlo la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí aparece lo que tenía que aparecer. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Porque ahí es donde siempre Dios nos quiere llevar en la prueba. Quiere que aprendamos que sin Él no somos nada. Y que lo que Él le había dicho a Pedro: serás pescadores de hombres, seguía vigente. Y en esa sanidad que hace 3 veces, lo negó, 3 veces le preguntó para restaurar su corazón, porque Dios es así y lo hace las cosas así. Le recordó: tu llamado sigue ahí, eres un pescador de hombres. Tienes que cuidar de ellos, de los que hay ahora, pero espérate lo que va a venir. Él no sabía aún que también iba a tener parte con los gentiles. No lo sabía. No sabía que aún le iba a salir hipocresía, porque, ¿ves? Pedro también con el tiempo le salió y Pablo se lo recriminó. Porque vivimos las circunstancias que hacen que salga lo que hay en nuestro corazón. Pero lo primero que necesitamos es estar sanos. Es dejar que el encuentro con Jesús sane nuestro corazón y esté dispuesto, que podamos decir como Pedro le dijo: tú lo sabes todo, que podamos decir: tú lo sabes todo, porque nosotros no sabemos si mañana, tenemos la intención, pero ¿y mañana? Mañana, cuando nuevamente seamos puestos a prueba, ¿qué saldrá de nuestro corazón? Y a veces tiene que ver con una herida, a veces tiene que ver con nuestros miedos, pero sea lo que sea, Dios quiere sanarlo, porque eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que Jesús. Él vino a sanar los corazones que estaban rotos, sobre todo de la infancia. Son los que están más dolidos. Pero además, en Isaías 53 dice algo, dice que era experimentado, pobrecito Jesús, que era experimentado en quebranto, ¿sabes?, en que le dieran. En ese momento fue experimentado, desde luego. Y no solo eso, sino que pagó el precio
de que tú y yo tengamos paz. ¿Alguna vez eso lo has pensado? Lo pone en la Biblia. Hay gente que toda su vida va buscando paz y no sabe por qué. Y solo quiere estar tranquilo, no quiere problemas con nadie, tal vez porque vivió muchos. Y entonces solo quieren paz. No saben por qué, pero quieren paz y no la obtienen. No pueden dormir, no pueden nada. Y eso que Jesús dijo, yo os doy la paz no como el mundo la da, es la da de otra forma distinta, porque Él no cambia las circunstancias. Él nos da paz en medio de las circunstancias. Nos da paz cuando tenemos miedo, cuando llega la noche y no sabemos qué hacer. Esa es la paz que Él nos ha prometido. Una paz que va más allá de lo que podamos imaginar y que Él pagó en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener paz. Yo era una persona sin paz, siempre. No tenía ni paz, ni tenía ni nada. No tenía nada, todo era malo, todo era malo. Solo cuando estuve dispuesta a entrar en ese proceso en el que Jesús empezó a sanar y a restaurar mi corazón y a enseñarme también lo que una herida que yo había vivido o un desplante había producido en mí, y lo que había producido era feo, y eso tenía que desaparecer. Eso no podía seguir ahí. Y duele. Que Jesús coja y abra una herida, duele. Pero Él tiene que rascar y quitar toda la podredumbre que hay, todo lo que se ha metido, sea frustración, tristeza, dolor, angustia, ansiedad, todo hasta que salga la última gota. Y entonces Él pueda poner ese bálsamo de amor que hace que la herida empiece a curar de una forma distinta. Y de repente, sin saber por qué, uno empieza a ver el pasado y el presente de forma distinta. Pero no hay otra forma. Mi esposa, ¿por qué cuando te miro veo tal tristeza? ¿Cómo puede haber tristeza en los hijos de Dios? ¿Cómo puede haber angustia? ¿Cómo puede haber? ¿Qué hay en tu vida que no has dejado que Él, como al paralítico, se ponga delante de ti y te diga, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que yo cure tu tristeza? Te vas a quedar sin excusas para seguir así. El paralítico se quedó ya sin excusas para ser paralítico, y la lástima propia y todas esas cosas. Eso es lo que hace cuando Él sana. Te quedas sin excusas para seguir viviendo como has vivido. Las excusas desaparecen. ¡Wow! Y de repente empiezas a sentir una ligereza y una libertad que nunca habías imaginado. Eres libre para caminar, eres libre para amar a aquellos a los que nunca habrías amado, aunque no te hayan hecho nada, pero uno no ama a todo el mundo. Es así. Eres libre para vestirte. Y no me vestí así aposta, la gente que me conoce ya lo sabe, yo soy... Porque no me visto para los demás, para lo que los demás piensen. No quiero. Quiero vestirme como soy yo y que me sienta bien delante de Él. En casa me gusta vestirme con la ropa más vieja que tengo. Esa que ya casi se transparenta. Me encanta, yo nunca tiro esa ropa. Cuando ya la tiro, porque ya no. Me encanta, pero claro, solo para estar yo así. Pero es como decir, estoy descansando. Si no, es como que no puedo descansar. Si no, es como que no puedo descansar. Pero cuando yo me miro al espejo, yo me miro para mí y para mi Padre Celestial, lo siento. Luego también le digo a Benja, ¿te gusta? Es verdad. Pero yo me miro para mí, porque si yo no me siento bien, me da igual que él me diga que le gusta, no me voy a sentir bien. Yo me siento bien y si mi padre me dice, puedes ir así, yo digo, vale, entonces puedo ir así. Y te vas despojando de todo, de la apariencia, de tantas cosas que han estado ahí, que tendrás que averiguar por qué están.
porque la apariencia no está solo porque la hayas heredado. A lo mejor tú no tuviste la herida, pero la tuvo tu bisabuela, porque fue pobre y no tenía para vestirse, y ha creado una familia con gente que tiene apariencia, que hay que vestirse de todo, pero hay que llegar a la raíz. Y cuando uno quiere, y Jesús te dice, ¿quieres?, Él te muestra. Y las consecuencias, sean de otros o las tuyas, desaparecen. Ahora va a pasar Loida y mi hija Esther. Bueno, no tenía que haber dicho lo de mi hija. Pero va a pasar ella porque es otra canción de Loida. Pero es una canción que se usó en varios teatros, pero hubo en un teatro en que Esther hacía un personaje que era un corazón. Es que si no, a lo mejor no lo vais a entender. Era un corazón. Y salía, y Ciar y Melisa eran el pegamento y el martillo del Señor. Y ella hablaba, porque la obra, por si la queréis ver, está en nuestro canal de YouTube. Es que yo eso ya lo sabéis que no, que otros os informen. Se llama El misterioso huésped. Y Jajá, es decir, el pastor principal y Margarita, Loida, ellos hacían un viaje y se encontraban con gente que todo lo que se va tratando son cosas del corazón. Pero aquí se encuentran con un corazón que viene el pegamento del Señor, y ella quería quitarle importancia al hecho. Bueno, sí, mi corazón se había roto, pero no quería entrar, y el pegamento decía, bueno, no fue en dos trozos. Esa vez tu corazón se cayó y se rompió en un montón de trozos. Lo tuve que pegar. Claro, hay que entender. Y culminaba la escena con esta canción que van a cantar ellas ahora, ¿no? Puedo deciros, había más de casi 200 niños. Los niños estaban totalmente en silencio y emocionados. Pero habían más adultos llorando que niños en esa escena. Y no solo adultos de la iglesia, que yo me imaginaba que se iban a emocionar, pero después de esa escena y esa canción, se acercaban a mí gente que yo no conocía para decirme que su corazón estaba roto. Y a ellos no se lo había pegado el pegamento del Señor. Y es muy triste caminar por la vida con un corazón al que le has puesto imperdibles o has tratado de coserlo, porque no te puedes dejar un trozo por ahí, cuando Dios tiene un pegamento que parece que es nuevo, de fábrica. De fábrica. ¡Wow! Así que bueno, las dejo a ellas. Yo no sé cómo has llegado tú hoy hasta aquí. Yo soy la pequeña de 3 hermanos y nací en una familia que para muchos podría ser perfecta, porque mis padres estaban sirviendo en una iglesia, se daban a los demás, pero lejos de ser perfecta, muy lejos de serlo, yo, como todos, viví las consecuencias de decisiones que tomaron otros, también las consecuencias de las decisiones que yo tomé. Fui una niña amada, pero no me sentí así, siempre me sentí sola, siempre estábamos con mucha gente, siempre sentí que no se preocupaban lo suficiente por mí. Mis hermanos fueron bastante problemáticos en sus etapas de adolescencia, y eso hizo que la atención en casa se centrara también en ellos. Yo, al contrario, tuve un carácter fui bastante tímida, bastante callada, me lo tragué todo. Mi padre, cuando uno acepta a Jesús, no cambia de un día para otro. Vivimos un proceso, no somos perfectos de la noche a la mañana. Y pues mis padres tampoco lo eran. Mi padre tuvo un carácter fuerte, sentí que mi madre no nos defendía como debiera a mí y a mis hermanos, y yo crecí con mucho miedo a hablar, con mucho miedo a lo que pensaran de mí, con miedo a estar sola, y podía aparentar todo lo contrario, ¿no? Porque cuando ya me conocían y tomaba confianza, yo hablaba mucho y hablo. Pero la realidad es que era el escudo que yo tenía para sentirme segura. La gente pensaba que así conocía todo de mí y que me tenía catalogada y sabía quién era. Y muy lejos de eso, ni yo misma podía saber quién era, porque me escondí tanto detrás de tantas máscaras, detrás de tantos miedos, detrás de tantas heridas, que no quería que nadie descubriera que yo perdí mi identidad. Y sí que desde pequeña tuve la decisión de amar a Dios, quería servirle,
había visto cómo había transformado la vida de mis padres y lo seguía haciendo y quería que también lo hiciera con la mía. Pero me dio tanto miedo que tocara mi corazón que hace unos años atrás es como que por obediencia, por situaciones que se dan, yo ya dije no puedo más. Y Dios empezó a tirar de esa cuerda, ¿no? Que yo le llamo el hilo rojo en mi casa. Y empezó a tirar. Y empezó a salir tanto de mí, tanta suciedad, envidia, crítica, resentimiento, rencor, ira, que no podía creer lo que estaba viendo, si había amado a Dios, si le había servido desde pequeña, porque había dejado que viviera ciertas cosas dentro de casa, ¿no? Si la vida de mis padres había estado al servicio de Dios, ¿por qué mi hermano se había ido de casa? ¿Por qué mi hermana no teníamos buena relación? ¿Por qué en la iglesia no conseguía tener amistad con las chicas de la iglesia? Y la verdad es que doy gracias a Dios por todas esas cosas, porque eso formó mi carácter. No las cosas malas que Dios las está transformando, sino hubieron cosas buenas porque pude aprender lecciones y puedo ayudar a otros que pasan por situaciones parecidas. Hoy no estoy 100% sanada. Estamos en un proceso de libertad, de sanidad, se acabó el dolor, se acabó el rencor y las cosas viejas quedan atrás porque empiezan temporadas nuevas. Pero es un proceso que lamentablemente no dura un día ni dura dos. Es un proceso de obediencia día a día, de intimidad con Dios, de conocerlo, de amarlo y de seguir ahí a pesar de que duele. Si lo representara como una imagen lo que estoy viviendo, sería como si estuviera operada a corazón abierto en una sala de un quirófano. Y no acaba la operación, y por momentos parece que el pulso se pierde, que me estoy muriendo. Y aún así he decidido que no voy a parar, porque Cristo prometió que perfeccionaría su obra en mí hasta su vuelta, hasta su venida. Porque lo único que te puede hacer libre y traer sanidad y libertad a tu corazón es creer la palabra de Dios, que tiene un futuro y una esperanza, que tiene planes contigo y que Él es el Padre perfecto, que no falla y que tiene lo mejor para ti. Porque si no crees eso, no crees que eres escogido, que eres amado, si no crees la palabra de Dios, no podrás caminar en libertad, porque solo eso te podrá hacer libre. Así que te invito a que, si no has tenido un encuentro con Dios, o si llevas muchos años que conoces a Dios, pero no has entrado en ese proceso de sanidad, de libertad, de entregárselo todo, a pesar de que duele, porque duele casi más que el primer día que viviste esa herida. No es para meter el miedo, es la realidad y es un proceso que tienes que tener claro por el cual quieres pasar. Él dijo que pasaríamos por el fuego, pero no nos quemaríamos, que las aguas no nos hundirían, que siempre estaría con nosotros. Así que te invito a que te atrevas a decirle: quiero libertad, quiero sanidad. Porque aunque es duro, no estás solo. Dios te atrajo aquí y estás rodeado de una familia que te ama, que quiere ayudarte. Solo pide ayuda y la vas a obtener y vas a poder entrar en ese proceso. Dios te ha hecho precioso, Él te ha hecho especial. Él pensó en ti desde antes que nacieras, en su corazón latías ya. Él ha soñado contigo, puedes soñar tú también. Sus caminos son tan altos, si tú quieres los descubrirás. Sus caminos son tan altos, si tú quieres los descubrirás. Él te formó en el vientre de tu madre, sus manos te hicieron y al fin sopló aliento de vida. Tú no eres fruto de ningún error. Él pensó en ti y te hizo por amor, por amor. Dios te ha hecho precioso, Dios me ha
especial. Él pensó en ti desde antes que nacieras, en su corazón latías ya. Él ha soñado contigo, puedes soñar tú también. Sus caminos son tan altos, si tú quieres los descubrirás. Sus caminos son tan altos, si tú quieres los descubrirás. Bueno, me alegró mucho que Esther se decidiera. Yo no le pedí que lo del testimonio, solo le pedí que se animase a cantar con Loida, porque es verdad que en muchos de esos teatros Loida clava el personaje que te da, y es algo que Dios quiere hacer en tu vida. Y aunque hace muchos años, lo cierto es que ella aún no sabía cuál iba a ser el detonante que hiciera que saliese todo lo que había en su corazón. Y es verdad que ella tuvo que luchar con el hecho de tratar de no llamar nuestra atención en el sentido de portarse bien, porque ya bastante con sus hermanos y con la iglesia. Ellos vivieron que nosotros salíamos a lo mejor por ahí y aún no habíamos llegado al sitio y nos volvíamos porque había un problema. Supongo que eso le mandó el mensaje de que no eran lo suficientemente importantes para nosotros. Es muy difícil cuando estás pastoreando. Tus hijos son importantes, pero la gente que Dios ha puesto a tu cuidado es casi tan importante o igual de importante. Hoy en día ellos lo entienden, ¿vale? Gracias a Dios que todo lo que vivió, no todo fue malo, por otro lado, han tenido el privilegio de tener a gente en casa que hemos invitado a predicar, que siempre es mejor lo que cuentan en casa que lo que predican aquí. Y eso ellos lo han tenido, esas relaciones con pastores, y aún hoy en día las tienen, ¿no? Y bueno, todo tiene su aquel. Yo siempre oré que por las cosas que ellos vivían los llevase a ser hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y hoy en día tenemos a los 3, no, a los 6, porque han formado un matrimonio, tenemos a los 6 sirviendo aquí en la iglesia, y eso nos hace muy feliz de que estén dispuestos a eso, y aunque estén en un proceso de sanidad, pero hay una parte para el servicio que ellos llevan más adelantada que otros porque la han vivido. No voy a excusarme de nada, ella lo vivió así. Y como lo vivió, es lo que Dios sana. No que sea la realidad, como lo que pasó con mi madre del aborto. Sea real o no, no fui la mejor madre, intentando a veces serlo. Quiero decir que no hay padre perfecto ni madre perfecto. Intentando serlo, pues a veces te equivocas y otras veces aciertas. Y Dios nos va cambiando, gracias a Dios que nos va cambiando, ¿no? Y eso ella también lo va a ver ahora, que es madre y que tiene 2 hijos. Así que también lo va a vivir. Pero me emocionó que me dijera, mamá, ¿te parece si doy el testimonio cuando salga a cantar? Y yo le dije, wow, bien, porque ella estaba programada hace 2 semanas para darlo. Pero claro, hace 2 semanas yo tenía que haber predicado. Y claro, ella tenía que darlo el día que yo predicase. Es así. Así que Dios lo movió todo, ella entonces se volvió atrás y hoy, sin pedírselo, lo ha hecho. Y es lo mejor, ¿no? Porque lo mejor, abrir nuestro corazón para que otros puedan conocer que Dios tiene el poder para sanar. Dios nos ha hecho preciosos, nos ha hecho especial. No somos ningún error, aunque no fuésemos deseados, aunque no lo hayan dicho o así lo hayamos percibido. Yo, que era diferente a mis hermanas, sentía que era un pegote en esa familia, un error. Yo no pertenecía ahí. Y no puedo decir que no fuera porque mis hermanas no me quisieran, mis hermanas me querían. Tengo 4 hermanas mayores que yo y trataron, como yo era tímida, ellas trataron siempre de protegerme y de hacerlo todo por mí, ¿vale? Sin embargo, yo lo que pensaba era que no pertenecía a ellas porque físicamente yo no me parecía, ni en la forma de ser tampoco. Así que a veces no importa que los demás lo hagan bien o lo hagan mal, es lo que tú vives. Dios me tuvo que convencer, yo no fui un error.
no fui un pegote. Él eligió que yo naciera y que naciera en la familia además que nací. Él me dio vida y me formó cuando en el vientre de mi madre. Fue Él. Fueron sus manos, si no las de un médico, las que estaban ahí cuando mi madre me daba luz. Fueron sus manos las que me recibieron. Y siempre estuvo a mi lado, aunque yo no lo vi, hasta que tuve ese encuentro con Él. Pero siempre me protegió de que las cosas hubieran podido acabar peor de lo que acabaron, con ciertas cosas que yo viví en la vida. Por el daño que otros me hicieron y otras porque me las busqué. Aún así, Él me protegió. No eres un error. Si has oído siempre que no te buscaron, yo conozco de casos de gente que sus madres intentaron abortarlos. Hicieron 1000 cosas para quitarles la vida y no pudieron hacerlo, porque Dios es quien da la vida. Y Dios tenía un propósito, porque sabía que tú ibas a amarlo. Para aquellos que aman a Dios hay un propósito. Los que no lo aman, pues ya se lo buscan ellos. Para los que aman a Dios hay un propósito. Y hemos sido elegidos para llevar su nombre. Así que no lo olvides. Te ama, eres especial y estuvo ya en tu concepción. Y ahora solo quieres sanar y restaurar tu identidad.